Muy buenos días, tercer año de secundaria. Una vez más quien te habla es el profesor Josué Gallegos y esta vez para desarrollar el tema número 3 del libro. Bien, en esta tercera semana vamos a ver el tema que tenemos en la pizarra. Como verás dice, y me ayudas con esto un ratito, geomorfología del Perú. ¿Está claro? Pero, como este tema es bastante amplio, vamos a tener que dividirlo en dos partes. Esta primera semana hablaremos de la geomorfología del Perú número 1 y la próxima semana hablaremos de la geomorfología del Perú número 2. A ver, primero, ¿cómo vamos a hacer esta división de una manera mucho más entendible? Esta semana hablaremos netamente de los relieves de la costa y la próxima semana hablaremos de la sierra y selva. Dicho ello, empecemos. ¿Bien? Aquí está. Rapidísimo, ¿ves? Cubrimos eso porque si no nos gana el tiempo, ¿ya? Bien, profesor, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar primero de la definición. Muchos hemos escuchado la palabra geomorfología, ¿verdad? ¿Y qué es la geomorfología? Sabemos que es una ciencia auxiliar de la geografía, ¿es verdad? Sí, la geomorfología es una ciencia auxiliar. Por eso colocaremos ello y también su estudio. ¿Qué estudiará la geomorfología? Estudiará específicamente los relieves. Estudia los relieves. Por tanto, la pregunta es inmediata. ¿Qué es un relieve? Un relieve se define como cualquier forma que toma o adopta el terreno. Es decir, el terreno, el lugar donde tú vives, puede tomar diferentes formas. Pueden ser muy elevadas, pueden ser muy planas o pueden ser muy profundas. Y cada una de ellas va a tener características particulares. Entonces, ¿qué cosa es un relieve? Es toda forma que toma o adopta el terreno. Eso para empezar. Ahora podemos hablar de los principales relieves. Pero, como te dije hace un momento, vamos a hablar de la geomorfología del Perú 1. Por tanto, únicamente hablaremos de los relieves de la costa. Solamente de los relieves costeros. Bien. Coloquemos eso aquí. Dame un momento para colocar todos los relieves en la pizarra. Ahora vemos eso. Bien, tercer año, como verás, en nuestra pizarra he colocado en verde todos los relieves que vamos a ver. Son de los más importantes que vemos en la costa, por decir casi todos. Entonces, empecemos con el primero, los valles en V, o a veces también llamados conos deyectivos. Empecemos. Estos valles tienen como característica principal tener una capacidad agrícola. ¿A qué nos referimos con capacidad agrícola? Nos referimos a que en estas zonas se va a poder generar la agricultura. La agricultura es posible en estos lugares. Es lo primero que voy a colocar. Aquí, mira, ¿qué te parece? Capacidad agrícola. Es muy importante recordar ello. Además, por si fuera poco, ¿ya? Vamos a colocar un dibujo que más o menos explicará lo que acabo de decir. Este dibujo es este, mira, aquí está el dibujo, ¿ves? Como tú notarás, el dibujo que tenemos a continuación nos muestra de una manera bastante sencilla cómo más o menos es un valle en la costa. Profe, yo veo que hay elevaciones y que a partir de ellas descienden ríos. Por tanto, es importante decir, escucha bien, que estos relieves necesitan de ríos. Es importante recordar ello. Los valles requieren de ríos. Perfecto, están dibujados. Notarás allí pequeños pobladores, cerca a ellos sus cultivos, sus tierras. Perfecto. Dicho ello, prácticamente es todo lo que debemos mencionar. Pero adicionaremos algo. Se sabe, se conoce que uno de los valles más importantes en la costa lleva el nombre de Jequetepeque. Un nombre aparentemente confuso, ¿verdad? Jequetepeque. El valle de Jequetepeque es considerado uno de los más importantes para la costa y para el Perú. Pregunta:
¿Cuál es uno de los cultivos que se consume casi diariamente? Casi en todas las comidas se repite el mismo alimento. ¿Qué es? Es blanquito, sí, el arroz. El arroz es uno de los alimentos que se consume con mayor cantidad de... se consume mayor cantidad de veces. ¿Es cierto? Sí, es verdad. Profe, ¿y dónde se cultiva el arroz? En el Valle del Jequetepeque. Es uno de los más importantes en este tipo de cultivos. Por tanto, vamos a colocar eso allí. Sí, por acá, aquí está el arroz. Mira. Profe, un dato adicional importante también. Hace un momento dije que los valles son formados por ríos. Sí, bien. Pero ¿qué podemos adicionar al igual o al final de ello? ¿Qué podemos decir aquí? Podemos decir que este río Jequetepeque, que forma el valle que tiene el mismo nombre, en su parte alta, repito, en su parte alta, prácticamente en el departamento de Cajamarca, habrá un proyecto que el hombre habrá creado. Ese proyecto es una represa, es decir, un almacenamiento de agua. ¿Por qué un almacenamiento de agua? Porque el agua es uno de los elementos vitales para el hombre, por tanto hay que cuidarlo. Y una manera de cuidarlo es contenerlo, acumularlo y usarlo cuando en algún momento haya una escasez de dicho elemento. Esa represa, ese proyecto que se creó aprovechando las aguas del río Jequetepeque, se llama la represa del Gallito Ciego. Y como dije, se encuentra en las zonas altas. Aquí está, en las partes más altas. Profe, una pregunta más. ¿Por dónde desemboca el río Jequetepeque y forma dicho valle? Desemboca por el departamento de La Libertad. Y una pregunta que seguramente muchos estarán haciendo antes de pasar al segundo relieve. ¿Por qué le llaman valles en V? ¿Por qué razón? Bien, una de las razones más importantes es la V que se está formando aquí. Mira por favor esto, mira esta V que se está formando acá. ¿La puedes ver? Yo creo que sí. Mira la V que se forma aquí. Esta V invertida, esta V que se está formando poco antes de llegar al mar, es la que le da el nombre de valles en V o valles en V. ¿Está claro? Muy bien, dicho ello, es momento de pasar al segundo relieve y luego de él podemos tomar un ligero descanso y un pequeño comentario. Las pampas. Muchos dicen sobre las pampas que tienen una capacidad agrícola también. Podríamos colocar esto también. Pero hay algo importante por la cual debemos diferenciar de los valles. Una pampa carece de agua. Carece de agua. Profe, ¿cómo dice usted que en una pampa es posible generar agricultura, pero falta algo que el río tiene y en abundancia? O mejor dicho, le falta algo que los valles tienen en abundancia. ¿Qué es lo que tiene? Agua. Agua porque el río los lleva. En una pampa no existe agua. Profe, ¿nos va a hacer un ejemplo sencillo? Sí, el dibujo te va a ayudar a entenderlo muy bien. Mira por acá, ahí está nuestra pampa. ¿Ves? Profesor, ¿cómo dijo que una pampa tenía un potencial agrícola, pero era carente de agua? Sí, eso es lo que voy a colocar aquí. Mira, ahí está. Ahí está el potencial agrícola, pero como dije, carente de agua. Ahí está. Las pampas no tienen agua. Es algo que debes recordar, por favor. No puedes olvidarte de ello. Las pampas carecen de agua. Profe, veo en el dibujo que usted ha colocado ciertas elevaciones, ¿sí? Una elevación, y que debajo ha colocado algo que yo noto bien, algo que yo puedo diferenciar, y ese algo es, ¿qué cosa? Una zona netamente plana, una zona bastante llana. Sí, es cierto. Eso es lo que es una pampa en realidad. Una pampa, repito, es una zona plana. Profe, ¿por qué dice que tiene capacidad agrícola? Porque aquí se encuentran ciertos minerales que hacen posible la agricultura. Pero como dije ya en repetidas ocasiones, aquí falta algo. Y lo que falta es agua. Las pampas no tienen agua. Si alguna vez te preguntan, ¿es posible generar agricultura en las pampas? Sí, sí es posible. Profe, pero usted ha dicho que falta agua. Pero la podemos llevar.
A eso se le llama proyecto de irrigación, y en el Perú existen muchísimos proyectos de irrigación. Uno de ellos es el de Chavimochic, otro de ellos es el proyecto de Chinecas. Ambos proyectos muy productivos donde se aprovechan ese potencial agrícola que tienen las pampas para producir una gran cantidad de alimentos. Muy bien, profe, un ejemplo de una pampa, por favor. Sí. Una de las pampas más importantes en el Perú es esta, la pampa de Olmos, hoy considerada la pampa más importante en el territorio peruano. Sí, la pampa más extensa. Se ubica o se localiza en el departamento de Lambayeque. Si alguna vez te preguntan en qué departamento se ubica la pampa de Olmos, la respuesta ya la conoces, Lambayeque. Es más, debo decirte, estas preguntas las han hecho constantemente en universidades como San Marcos y Villarreal. Así que debes estar atento y tomar anotaciones. Vamos a dar una pausa aquí. Vamos a dar una pausa para realmente tomar un ligero descanso. Yo necesito que tú te des cuenta de que estoy colocando alguna información, pero que por tiempos, y tú sabes bien a lo que me refiero, no puedo colocarlo todo en la pizarra. Además que el espacio me es insuficiente. Recuerda que no estamos en el colegio y que tenemos que buscar la manera de poner lo mayor posible de nuestras partes. Tenemos que esforzarnos mucho, ¿ya? Te pido entonces que ese cuaderno de anotaciones lo tengas cerca a ti, o en todo caso tu propio cuaderno, para que puedas ir tomando nota de lo que yo pueda decir adicionalmente. Esos datos podrían marcarte la diferencia para un examen de admisión, ¿no? Bien, dicho ello, yo creo que podemos continuar, no sin antes decir, ojo, lo que yo estoy mencionando, muchas veces no lo estoy colocando. Tú debes hacerlo, ¿ya? Es momento de pasar al siguiente relieve. Hace un momento lo tenía aquí, pero por un pequeño espacio tuve que sacarlo. Ese relieve es los desiertos. Profe, yo sé que es un desierto. Imagino que sí. La mayoría de alumnos tiene una idea de desierto bastante general, pero debo decirles que los desiertos en realidad son muy diferentes a los que algunos creen tener en mente. Vamos a hablar de desiertos ahora. Todos atentos, por favor. ¿Qué cosa es un desierto? En realidad se define un desierto como una zona vacía, una zona carente de elementos vivos. No existen aquí elementos vivos. Por tanto, yo necesito que tú tengas eso muy claro, muy claro. Vamos a colocar esa primera información ahora. En un desierto, repito, no existe flora y fauna. Hay una escasez de dichos recursos. No hay flora y fauna. ¿Está bien? Profe, ¿no hay flora y fauna? Eso es cierto. En los desiertos no existe ello. ¿Y qué cosa es lo que hay, profesor? Yo sé, arena. En los desiertos hay mucha arena, profesor. Mira, eso es algo debatible. Los desiertos no necesariamente están compuestos de arena siempre, no. Un desierto también es considerada la Antártida, y en la Antártida no hay arena. Hay una gran cantidad de nieve, de hielo. Entonces, ¿cuál es la definición más correcta de un desierto? Una zona deshabitada, despoblada, una zona vacía, ya donde no existen recursos naturales en abundancia. En este caso, escasa flora y fauna, ¿ya? Un dibujo sobre un desierto, profesor, que tenga para nosotros. Por supuesto, mira, este es un dibujo que yo puedo compartir contigo. Este es un desierto común que seguramente muchos tendrán en mente, ¿no? Un desierto como el que tú tienes en tu imaginación, en tu memoria, en tu mente. ¿Ves? Podemos ver allí, por ejemplo, que ese desierto se caracteriza por sus altas temperaturas. En este caso es lo que tenemos en mente. Profe, vemos allí limitada o escasa flora, ¿no? También hay una limitada fauna, o sea, no es que no exista, hay, pero muy poca, ¿ya? Sigamos. Podemos ver y podemos mencionar que los desiertos son utilizados en la actualidad para colocar o construir cosas que no se puedan en la ciudad. Ejemplos, ¿qué cosas podemos colocar en los desiertos que sean necesariamente colocados allí y no puedan serlo en la ciudad? Por ejemplo, una industria peligrosa, una industria que pueda generar un peligro en el caso de que suceda un accidente o problema. Pero también los desiertos son utilizados para colocar aquellos elementos que causan un problema para la sociedad.
La basura. La basura normalmente es botada o es utilizada un desierto como un relleno sanitario. Es decir, la basura se acumula en grandes huecos que se realizan en los desiertos y poco a poco se echa tierra, ¿no? Arena o lo que fuere, se van enterrando. ¿Por qué? Porque la basura emite o emana un olor desagradable. Entonces tienen que estar en zonas donde no hay ninguna población fija. Bien, 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 bien. Algo importante, un relieve como un desierto, en la costa peruana abundan, existen diferentes desiertos, pero hay uno que por su tamaño sobresale del resto. Ese es el desierto de Sechura. El desierto de Sechura. Ese desierto hoy es considerado el desierto más grande del territorio peruano. Algunos cálculos lo estiman en unos 5.000 kilómetros cuadrados. O sea, es un desierto bastante considerable. Profe, un dato adicional del desierto de Sechura. Ubicación, importante. El desierto de Sechura se encuentra en el departamento de Piura. No olvidar ese dato. Y si tú creías que los desiertos eran zonas olvidadas, pues te equivocaste. Hace ya algún tiempo los desiertos tienen muchos atractivos turísticos, como por ejemplo aquellos relieves que se forman por la acción del viento. Me refiero a las dunas. Las dunas son, en el caso de los desiertos de arena, montículos formados por la acción del viento. El viento los va dejando así como están. Profe, ¿y eso es importante? ¿La gente los quiere? Sí. Así como hay una especie de deporte en el mar llamado el surf, ¿no? Aquí se practica el sandboarding. ¿Qué significa sandboarding? Una especie de deslizamiento en la arena. Con unas tablas enormes, los turistas tienden a deslizarse por toda la rampa que naturalmente forma una duna. Y esa es una actividad bastante agradable. Cuando tú vayas a un desierto, pide que te hagan ese tipo de turismo. Es un turismo pues de aventura, vivencial. Qué bonito, ¿no? Por tanto, ¿cómo se llama ese relieve formado por la acción de los vientos que acumula arena de una forma particular? Se le llama duna. Las dunas. No olvidar eso, por favor. En los desiertos eso abunda. Es un recurso que genera dinero y no cuesta nada. No cuesta absolutamente nada. Bien, para ya terminar esta primera parte, avancemos con este último punto, los tablazos. Y con eso cerramos. Con eso cerramos. Profe, ¿qué cosa es un tablazo? El nombre me parece muy curioso. Es un nombre que no se usa con facilidad, ¿no? Es cierto, sí. La palabra tablazo es algo que no se escucha normalmente. ¿Pero qué es un tablazo? Se define un tablazo como un territorio continental que se encuentra en un lento proceso de levantamiento. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que es un territorio o terreno que está levantándose? ¿Por qué se está levantando? Lo veremos ahora. Como dije, un tablazo es un relieve que se encuentra en un lento proceso de levantamiento. Como verás y como notarás, en nuestro ejemplo estamos viendo la superficie del mar. Mira, aquí está el mar y por aquí vemos parte del continente. Para que tú lo veas más claro, te voy a adicionar algo que te ayudará muchísimo. Dame un momento. Como dije, los tablazos son relieves en un lento proceso de levantamiento. Aquí está, se está levantando. Pero ¿qué cosa es lo que se levanta? Mira, con esta flechita señalaremos qué cosa es lo que se está levantando. Esta parte. Esta es la parte que se está levantando. Notarás, mira, y con mi reglita lo voy a señalar, que esta parte del continente, a diferencia de la playa que está aquí, obvio, se está elevando. ¿Por qué se eleva? Por las acciones tectónicas, es decir, las placas tectónicas juegan un papel muy importante y según los estudios geológicos se dice que debajo de los tablazos se almacenan hidrocarburos de un costo bastante elevado y que es muy provechoso para la actividad económica. En las noticias actualmente están saliendo que hay un recurso que ha caído en su precio de manera internacional, que ahora el extraerlo y sobre todo el almacenarlo genera un problema. ¿Sabes a lo que me refiero? El recurso llamado también como el oro negro. Sí, estoy hablando del petróleo. Los tablazos son ricos
en ese hidrocarburo. Y tú sabrás que el petróleo es uno de los recursos que mueve al mundo. Por tanto, si tenemos tablazos, tenemos petróleo. Y si tenemos petróleo, tenemos una buena economía. En el Perú existen diferentes tablazos. Uno de los más importantes es el tablazo de Máncora, ubicado en Piura, y también históricamente el tablazo de La Brea y Pariñas, que también se encuentran en este lugar. Bien, dicho ello, y hablamos de tablazos, es momento de pasar a las siguientes partes de la clase. Como verás, y dejo la pizarra así como está, tal vez solo la muevo un poquito, ya, ahí, podemos hablar de los últimos relieves. No podemos tomarnos mucho tiempo. Hablemos entonces de las depresiones. Profe, ¿qué es una depresión? ¿Alguien que está triste? No veamos eso de manera tan literal, pero de alguna forma nos podría ayudar. Cuando alguien se deprime, se dice que es una persona que está en lo más hondo de su ser, ¿verdad? Ha caído en un hoyo profundo del cual es muy difícil a veces salir. Una depresión en el ámbito geomorfológico o geográfico hace referencia a aquellos terrenos que se encuentran, ojo, por debajo del nivel del mar. Un dibujo te hará entenderlo con mayor facilidad. Mira, quiero que te concentres en esta primera parte del dibujo, en la parte que estoy dejando libre. Quiero que acerques, ojo, que acerques toda tu visión a esa primera parte, a la parte que estoy dejando libre. ¿Bien? Una vez hecho ello, ignora todo lo que está debajo. Tú notarás que por aquí, mira, por aquí tenemos el nivel del mar, ¿verdad? Por tanto, esta línea que estoy siguiendo con mi reglita, esta es el nivel del mar y que marca también, por así decirlo, el suelo. Pero notarás que aquí, en este sector, mira, hay una especie de hoyo, agujero, un hueco. Y que si prolongáramos dicha línea del nivel del mar, ese hoyo quedaría por debajo de ese nivel. Por tanto, una depresión se define como una zona continental que se encuentra por debajo del nivel del mar. Dicho ello, entonces podemos continuar. Profesor, si ya sabemos qué es una depresión, ¿ya? Debajo dice salinas y albúferas. Perfecto. Podemos hablar que esas depresiones a veces toman características variadas o diferentes. Una depresión puede ser una salina, una depresión puede ser una albúfera. ¿Cuándo diferenciamos una salina de una albúfera? Por una razón sencilla. En una salina, como su nombre lo dice, es una zona donde la sal es abundante. Y sabemos que la sal en exceso es dañina para cualquier ser vivo. Es por eso que el Mar Muerto, que está saturado de sal, prácticamente no tiene ser vivo en sus aguas. En este caso, las salinas, que son depresiones con altas cantidades de sal, son zonas o profundidades, como dice aquí, mira, zonas o profundidades, como dice aquí, que no, repito, que no presentan flora ni fauna. Ahí está en la pizarra. Profe, entonces, ¿qué son las albúferas? ¿También son zonas profundas? Por supuesto, las albúferas son zonas profundas también, pero estas no están llenas de sal. Si bien es cierto, sí tienen influencia marina, también es cierto que presentan flora y fauna. Por tanto, tú verás eso aquí. Mira, tú podrás verlo. Podrás ver que en el dibujo de las salinas he colocado huecos con algunas moléculas, partículas o cantidades de sal. Pero en las albúferas veremos tanto flora como fauna, una diversidad biológica, y esto se debe a la acción marina. Profe, veo ahí ciertos árboles, veo ahí ciertas aves, diversidad biológica. En las albúferas eso es posible, pero no hay que olvidar que son zonas profundas. Profe, una preguntita. Una albúfera es una zona que cuenta con agua, que normalmente está cercano al mar. Sí, sí es cierto. Y puede ser a veces pantanosa, sí. Por ejemplo, en Lima existe esa zona conocida como los pantanos de Villa. Por tanto, esa podría ser considerada una albúfera. ¿Tiene influencia marina? Sí, sí la tiene. Hay una influencia marina muy marcada. Profe,
Y si tiene influencia marina, ¿hay una gran cantidad de especies? Sí. Y hasta donde se sabe, hay guías turísticos que te hacen conocer toda esa zona. En realidad es una reserva, una zona cuidada y protegida. Te invito a que vayas una vez pasada la cuarentena para que puedas ver que esto es bastante agradable. Hay gente inclusive que hace el recorrido con bicicleta. Es algo muy, pero muy entretenido. Vas a ver cosas que seguramente no estás acostumbrado a ver. Entonces podemos decir que una depresión es los pantanos. Lo coloco de este lado porque está del lado de las albúferas. Y ya dije, los pantanos de Villa que se encuentran en Lima. Profe, ¿y salinas? ¿Hay salinas conocidas? Sí, por ejemplo, las salinas de Huacho, ¿no? Son ejemplos de salinas donde el hombre va y extrae dichos recursos. Profe, o sea, ¿esa sal se puede consumir? Por supuesto, esa sal es muy consumible. Profe, ¿es momento de pasar a otro punto? Sí. Ahora vamos a hablar únicamente de los manglares. Los manglares, chicos, ya son parte de la última zona de la clase. Sí, es parte ya de la parte final, sí, lo último. Seguramente has escuchado la palabra manglares alguna vez. Sí, la palabra manglares deriva del mangle, que es un tipo de árbol o vegetación que se encuentra únicamente en la zona norte, o en este caso la costa norte de nuestro país. Profe, ¿y a qué se asemejan los manglares? Estoy seguro que con la imagen que te voy a mostrar te quedará clarísimo qué cosa es un manglar. Mira, mira la imagen que tengo para ti. Profe, yo veo ahí un río completamente rodeado de vegetación. Sí. En estas zonas de los manglares, la vegetación es tan abundante que inclusive mucha gente confunde esto con la selva peruana. Sí, es como si fuera un pedacito de selva en la costa. ¿Es posible esto? Sí, sí lo es. Profe, pero en Lima no se ve esto. Yo he andado por todo Lima y nunca he visto una zona que parezca la selva. No, usted nos está mintiendo. Lo que sucede es que los manglares no se encuentran en toda la costa peruana. Eso es un error. Los manglares únicamente se encuentran en un departamento. En uno solo. Y seguramente algunos ya sabrán a lo que me refiero. ¿Cuál es el departamento de menor extensión en el Perú? Buena pregunta. La respuesta es Tumbes, y solo en ellos se encuentran los manglares. Es por ello, y es lógico decir, que si alguna universidad te pregunta en qué región o en qué departamento del Perú encontramos especies completamente diferentes en toda la costa peruana, esa es Tumbes. Profe, ¿existen cocodrilos en la costa? En Tumbes sí. Así como existen tortugas de gran tamaño. Por tanto, podemos ver que esa fauna es posible debido al relieve que presenta. ¿Has oído hablar del cocodrilo de Tumbes? Es una especie única en esa región. No existe en otros departamentos como La Libertad o como Ica. No, eso no es posible. Repito, los manglares son relieves influenciados por el mangle, por eso tienen ese nombre. Definitivamente tienen abundante vegetación porque la corriente del Niño allí tiene efecto. Esa corriente del Niño, que es cálida, hace que sus aguas se evaporen más y por tanto precipiten más. Esa precipitación hace posible la gran cantidad de vegetación. Dicho ello, pasemos a la última parte de la clase, que sería las lomas y las estribaciones. Lo dejé para el final por una razón sencilla. Se supone que la costa, es la zona que vamos a ver hoy, es la zona que estamos viendo hoy. La siguiente semana vamos a hablar de la sierra, pero para llegar a la sierra tenemos que subir la cordillera. Pues antes de subir toda la cordillera, vamos a ver de las pequeñas elevaciones que se encuentran entre la parte plana, costa, y la parte alta, las montañas. Debe haber una parte intermedia, ¿no? Pues esa parte intermedia es lo que se conoce como estribaciones, o en todo caso, lomas. ¿Qué son? Lo vemos con un dibujo. Dame un momento. Bien, ya en la última parte podemos ver, y si eres muy observador, verás elevaciones, ¿no? Elevaciones en cada uno de los puntos. Coloqué una línea que dividiera a las lomas de las estribaciones y coloqué dibujos diferentes para que tú puedas diferenciarlo mejor. Profe, una pregunta. Si se supone que son las elevaciones intermedias antes de llegar a las grandes montañas, se supone que las lomas y las estribaciones deberían de ser iguales, pero en sus dibujos vemos características diferentes.
¿Puede explicarlo? Por supuesto. Si bien es cierto, las lomas tienen, como se ve aquí, vegetación, arbolitos y un montón de arbustos y plantas, ¿ves? Las estribaciones no tienen ello. Las estribaciones vemos que tienen casitas y construcciones hechas por el hombre, como estas pistas que vemos aquí, ¿ves? Por tanto, podemos hacer una diferenciación. Las lomas tienen una abundante vegetación y las estribaciones no la tienen. Esa abundante vegetación, quiero que recuerdes que no será permanente. Esa vegetación no estará durante todo el año, no. Esa vegetación solo estará durante las épocas de mayor frío, por supuesto, el invierno. Por tanto, voy a colocar debajo de lomas esa información. Dice, vegetación en invierno. Vegetación estacional, solo en invierno. ¿Bien? Si nosotros fuéramos a una loma en verano, lo veríamos como si fuera un cerro completamente normal. Se dice que algunos cerros en la actualidad están pasando por un suceso de transformación, se están convirtiendo en lomas. Cerros que antes no eran lomas, ahora se están formando así. Debe de ser, se supone, por el calentamiento global, que origina mayor evaporación y por tanto mayor condensación, lluvia, nieves neblinas y todo ello. Por tanto es que algunas zonas se están convirtiendo en lomas en la actualidad. Y seguramente este proceso se irá marcando conforme pasen los años. Por tanto, repito, las lomas son elevaciones que presentan vegetación en las estaciones de invierno. La loma más conocida por todos es la que se encuentra en Lima y que se encuentra prácticamente camino en la ruta del norte. Estoy hablando de la loma de La Chay. La Chay es una de las lomas más importantes y hoy considerada una reserva nacional. Terminemos entonces con las estribaciones. ¿Qué serían las estribaciones? Sencillamente aquellas elevaciones, ¿no? Los cerros, las partes más occidentales de las cordilleras, pequeñas elevaciones, ¿sí? Que son utilizadas hoy por la población como asentamiento humano. Es decir, aquí en las estribaciones andinas, el hombre puede y está habitando. El hombre vive en las estribaciones andinas. ¿Has visto los cerros, por ejemplo, del distrito de Independencia? ¿Has visto los cerros, por ejemplo, del distrito del Rímac o el Agustino? Los cerros del distrito de San Juan del Lurigancho, por ejemplo, esas son estribaciones andinas. Lugares con elevaciones moderadas, estribaciones, donde la gente puede y habita actualmente. Profe, ¿alguna estribación andina que valga la pena mencionar? Tal vez, ya sabes a la que me refiero. Un cerro en Lima donde hay una enorme cruz en la parte superior y del que mucha gente sube para hacer a manera de mirador, ¿no? Para mirar toda la ciudad de Lima. Sí, me refiero al Cerro San Cristóbal, ¿no? Seguramente tú pensaste en lo mismo. El Cerro San Cristóbal, como tú sabes, es la elevación o estribación más importante que podemos mencionar, que podemos ver. Sí, es cierto, el Cerro San Cristóbal lo es. Profe, ¿es la más alta de todas las estribaciones en Lima o en la costa? Sí. Es un cerro que marca su tamaño de manera imponente, ¿no? Seguramente tú has subido más de una vez. ¿Cuál es la altura del Cerro San Cristóbal en promedio? Mucha gente ha hecho cálculos y actualmente con la tecnología se puede saber prácticamente una precisión muy certera. Se dice que el Cerro San Cristóbal está a una altitud de unos 300 metros sobre el nivel del mar. Esto no es nada, considerando las grandes montañas que superan los 5.000 metros. Pero para la costa es una elevación considerable. Considerable. Muy bien, yo creo que básicamente es la clase de hoy. Tercer año, debo ser honesto contigo. Esta clase debería tener más información, muchísima más. Pero como notarás, hemos hablado ya más de 30 minutos y la información nos queda grande. Te pido por favor que sigas buscando información. Yo me he centrado en lo que tú necesitas más y espero que te sirva mucho. Yo paso a hacer el libro. Vamos todos a hacer la página número 269. Vamos a hacer el libro, página 269. Dicho ello, todos con el lápiz en la mano, ¿sí? Y a avanzar el libro. Avancemos, por favor, el libro, ¿ya?
Muy fácil, las 10 preguntas iniciales son demasiado sencillas. Vamos a leerlas rápidamente. Dice, resolviendo en clase, ¿ya? Relieves aledaños o cercanos a un río e importantes para la agricultura. Muy fácil, ¿verdad? Dice relieves aledaños o cercanos a un río. Por supuesto, agricultura. Río, agricultura, son dos palabras claves para el primer relieve que vimos. ¿Viste? Entonces la respuesta son los valles. Profe, los valles en V, si encuentras eso sería mejor, pero como es valle, valle es suficiente con esa respuesta. La respuesta casa es la adecuada. Vamos con la número 2. Dice, vegetación que se forma en invierno en la costa. Vegetación que se forma en invierno en la costa. Hace un momento hablamos de las lomas, ¿recuerdas? Tienen una vegetación que solo se marca en las épocas de invierno. Por tanto, la respuesta es la B de bueno, lomas. 3. Relieve en proceso de levantamiento en la costa norte. Debo recalcar eso. Los relieves que se levantan, sí, eran los tablazos, ¿recuerdas? Por tanto, la respuesta es la letra D de dragón. Pero, ¿por qué dicen la costa norte? Porque en su generalidad los tablazos se encuentran en Piura. Por así decirlo, el 90% de los tablazos en el Perú se encuentran en esa región, en Piura. El pequeño 10%, como el tablazo de Lurín, se encuentran en otros sectores. Muchos, o la mayoría, se encuentran en Piura. Por eso dice costa norte. Bien, vamos a pasar a la pregunta 4. Dice, relieves con escasa flora y fauna. Relieves con escasa flora y fauna. ¿Cuáles son los relieves que tienen flora y fauna limitada? Muy, pero muy reducida. Lo dijimos. Profe. ¿Podrían ser salinas? Por supuesto. Pero no hay clave de salinas. Si hubiese clave de salinas, la pregunta podría ser hundimientos, dado que las salinas son depresiones, ¿te acuerdas? Son depresiones, claro. Entonces podemos decir que podría ser salinas, pero si dijera hundimientos o zonas profundas. Como solamente dice relieves con escasa flora y fauna, la respuesta sería desierto. ¿Ves? Acá dice escasa flora y fauna. Existe flora, existe fauna, pero es muy reducida. 5. Relieve que solo se encuentra en tumbes, lo dijimos. El árbol o el arbusto del mangle crea el manglar. Respuesta, los manglares. Facilísimo. 6. Relieve que presenta flora y fauna por afloramiento de aguas marinas. Ese afloramiento de aguas marinas es acción marina, es la acción del mar. ¿Cuál es el relieve que presenta flora y fauna? Porque el mar tiene influencia. Mira la zona de depresiones. ¿Ves? Aquí dice, mira, depresiones y tiene diversidad biológica por el mar. ¿Cuál sería? Las albúferas. Las albúferas es el relieve que tiene abundancia de organismos vivos por la acción del mar. Respuesta, casa, albúfera. 7. Relieve parecido a los valles, pero, ese pero es fundamental, con carencias de ríos o con carencia de río. ¿Cuál sería? La pampa. Claro, dice relieve parecido a los valles. Dice parecido porque tiene en realidad la posibilidad de generar agricultura. En eso se parecen a los valles. ¿Ya? Respuesta A de avión, la pampa. Vamos a la pregunta número 8. Dice, relieves que son importantes para la ubicación de rellenos sanitarios. Es decir, lugares donde se depositan los desechos o desperdicios que el hombre ya no necesita. Profesor, esos serían los desiertos, lugares donde no hay población, por tanto no va a haber incomodidad ni problema. 8, letra D de dragón, desiertos. 9, depresión que no presenta flora y fauna se denomina la depresión que no tiene, dice sin flora y fauna. Dije porque la sal hacía inexistente cualquier tipo de vida. Esas serían las salinas. Y por último la 10 que dice relieve que predomina en los desiertos por la acción eólica. Eólica quiere decir el viento. ¿Qué relieve forma el viento en los desiertos? Para generar el sandboarding, ¿recuerdas? Ese deslizamiento en arena. ¿Cómo se llaman? Las dunas. Por tanto, la respuesta es D de duna. Profesor, una vez más dejará tarea. Sí, dejaré tarea. La tarea es la página 270. Hay 5 preguntas de evaluando mi aprendizaje más 5 preguntas del examen de admisión. Profe,
Todas las preguntas son facilitas. En realidad lo son. Pero quiero que me prestes atención a esta parte. Por favor, préstame atención a esta parte. Quiero empezar hablándote de algo que de repente no he mencionado, pero sí estoy preparado para hacerlo en este momento. Hay una pregunta en la tarea que no está tan relacionada al tema, que es posible que te genere una incomodidad, pero yo me he preparado para eso y no quiero que tengas dicho problema. Para ello he dibujado algo para ti. Mira, mira lo que he dibujado para ti. Un mapita del Perú. ¿Lo ves? Ahí está, un mapita del Perú. Tal vez no se le parezca a la precisión, me he esforzado, pido por favor respeto para ello. Y lo vamos a colocar aquí. Mira, 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 acá. ¿Qué te parece? Acá. ¿Puede ver ahí? Sí, ¿no? No tanto, no tanto. Yo creo que sí. O acá, acá mejor. Mira, ¿qué te parece acá? Claro, no, ¿dónde? Acá. No importa, acá. No importa, no importa. Creo que la silueta nos ayuda un poquito. ¿Ya? Perfecto, perfecto. Aquí está nuestro país. ¿Sí? Yo me paso de este lado mejor. Yo te pregunto, mira, yo te pregunto. Si acá tenemos a nuestro país, ¿ya? ¿Dónde está el litoral? ¿Aquí o aquí? ¿Cuál es el litoral? Para empezar, ¿qué es litoral? Tú me dirás, profe, no sé qué es litoral, ayúdenos con eso. ¿Qué cosa es litoral? ¿Qué cosa es? Te ayudo. El litoral es la zona que limita con el mar. Por tanto, el litoral estará aquí. Este es el litoral, ¿ya? Toda esta zona que está aquí. La zona adyacente al mar o al océano. Ese es nuestro litoral. Te pregunto, y por allí está la respuesta. ¿Cuál de todos estos departamentos que presentan litoral? Y la pregunta también podría ser esta. ¿Cuántos departamentos tienen litoral? ¿Cuántos son? A ver, son Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. Son 10 departamentos que presentan litoral. La pregunta sería, de esos 10, ¿cuál es el que tiene mayor extensión de litoral? ¿Cuál es? ¿Cuál es el departamento que tiene mayor litoral? No te voy a dar la respuesta, solamente esta ayuda. Mira, se encuentra más o menos por acá. Ese es el departamento que tiene más litoral. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Esa es parte de tu tarea. Investiga, por favor. Yo la respuesta, mira, la tengo por acá, pero no la vas a poder ver tan rápido. Ahí está. Ayuda para todos, ayuda. ¿Ya la viste? Perfecto. Profe, entonces ya sabemos qué es litoral y nosotros tenemos que saber cuál es el departamento que presenta más litoral. Bien, yo hasta lo he señalado. No puedes confundirte, no puedes confundirte. Además, hasta te he ayudado con esto. Profe, hemos terminado. Hay una pregunta también que es un poco confusa y que en mi video, o sea en este, estoy tratando de ayudarte a su resolución. En la pregunta número 2 del examen de admisión, donde dice San Marcos 91, dice, en el relieve costeño, mientras se conforman por acumulaciones o rellenos de material nivelados. Esa primera parte es importantísima. Dice que hay un relieve costeño que se forma por acumulaciones de rellenos o materiales nivelados. De todos los relieves que hemos visto, hay uno solo, ojo, uno solo, que se forma por materiales acumulados, ¿ya? Uno solo es aquel relieve, ojo, que nace en las partes altas de las montañas, nace en las partes altas de las montañas y que va cayendo poco a poco por la acción de la naturaleza. Es decir, todo lo que se encuentra en la parte alta, escucha bien, logra descender hacia la parte baja. Aquí quiero ayudarte un poco más. Dos de los relieves hacen posible ello. Uno son los valles y el otro son las pampas. Esos dos relieves hacen lo mismo. Lo que está arriba lo logran bajar hacia la parte de abajo. Los valles lo hacen con los ríos. Los ríos se encargan de transportar todo lo que está arriba hacia las partes bajas. Profe, y en las pampas, si usted dijo que las pampas no tienen río, no tienen agua, ¿cómo lo hacen? Ah, las pampas lo hacen por una cuestión, escucha, llamada aluvión.
o sea, los aluviones, desprendimientos de grandes bloques de tierra y rocas, van cayendo, o sea, material va cayendo y se va nivelando. Notas que aquí hay un suelo plano, llano, ¿no? Se va nivelando. Muy bien, el atento ya estará sacando la respuesta. Pero la pregunta, para que tenga concordancia, notas que después de nivelados hay una comita. Perfecto. Luego dice, son bloques nivelados de la corteza. Esa podría ser otra pregunta, dado que las respuestas tienen dos partes. Yo imagino que la pregunta estuvo mal planteada o en todo caso mal tipeada. Por tal razón te está preguntando por un relieve hasta nivelados y por otro relieve a partir de la coma, a partir de donde dice son bloques. Pero ahí dice nivelados también, cámbiale. Nivelados no debería decir, cámbiale a desnivelados. Desnivelados de la corteza. O sea, quiere decir que la primera parte hasta la coma es una pregunta y la segunda es otra pregunta. La segunda pregunta es, son bloques desnivelados de la corteza. Es decir, son bloques que tienen dos niveles. Dos niveles. Hay un relieve que yo mencioné que tiene dos desniveles. O sea, hay una parte que está creciendo y que debajo se va almacenando hidrocarburos, lo dije. Entonces la respuesta está por allí. Yo ya saqué la respuesta y con esta ayuda, estoy más que seguro, tú también podrías. Todo lo demás está muy sencillo. Tercer año, la clase ha terminado. Te agradezco por la atención prestada y te quiero pedir algo más. Es nuestra tercera clase y de repente ya estamos un poco más en confianza. Me esfuerzo mucho, por si no te has dado cuenta. Quiero que la clase salga bien y por tal razón necesito que pongas de tu parte. Tal vez por allí me ayudarías con, no sé, un like, comparte, qué sé yo, algunas palabras motivadoras, ¿no? Así como tú necesitas motivación, pues yo también, ¿ya? Así que, sin más que decirte, me despido. Si te gustó el video, comparte, dale un like. Y por ahí, como repito, algunas palabras de aliento o motivación en esta cuarentena que a todos nos está afectando. Cuídate mucho, tercer año. Te habló tu profesor Josué Gallegos y nos vemos la próxima semana. Chao, cuídate.